vamos a hablar de lo que Él quiere que nosotros seamos. Doy gracias a Dios por todos aquellos que están conectados y que la bendición de Dios alcance para cada uno de aquellos que ya han salido de vacaciones y aquellos que se preparan para salir también. Dios les bendiga donde quiera que vayan. Quizás dirán ustedes, el mensaje no es tan esperanzador porque al leer el versículo bíblico, pero para mí es esperanzador para este año. Vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante. Bendito el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Glorificado es el nombre del Señor. Luego del mensaje estaremos cenando con el Señor. Hay que estar en clamor para poder hacerlo dignamente, como decía la palabra que leía mi hermano David. Capítulo 6 del libro de Proverbios, el versículo 16 en adelante. La iglesia se pone en pie y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Exhortaré en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice el Proverbios 6 cosas y aún 7. Y yo creo que son muchas más que Dios aborrece de la iglesia. Porque aquí, si bien es cierto, lo mandamos al mundo, siempre se habla como que es para el mundo. Pero este es un mensaje en la iglesia del Señor. Este mensaje, hermano, no es para los que se consideran perfectos. Tampoco es para aquellos que quieren caminar a su propia manera. Por eso es que he abierto la escritura en el libro de Proverbios. Y aparte que este libro nos trae una serie de instrucciones, de advertencias que nos muestran y nos hacen ver lo que Dios espera de nosotros como hijos. El libro de Proverbios es tan importante porque nos enseña las actitudes que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de tomar. Y nos muestra aquí en estos versículos los pecados que Dios aborrece y le abomina. Las cosas que aborrece el Señor. En este capítulo, el predicador Salomón revela 7 pecados en el cual el Señor odia. Y los pecados que tenemos que sacar de nuestras vidas. Para poder tener una buena relación con Él, con nuestro Dios. La Escritura nos advierte aquí, ¿no es cierto?, que ninguno de nosotros está libre de cometer alguno de estos pecados. Como a algunos no les gusta que hable de pecado, hablemos de errores, que es lo mismo. Errores que son faltas. Y lo primero que nos muestra que son los ojos altivos. ¿Qué significa tener ojos altivos? Es ser capaz, o significa, para que usted me entienda, ser capaz de tenerlo todo, de hacerlo todo. Ojo altivo, una persona orgullosa. Una persona orgullosa nunca se va a dejar enseñar por otro porque él lo sabe y sabe más que los demás.
siempre piensa que es mejor, piensa que él es superior a este o al otro. Son cosas que tenemos que sacar, porque eso es tener ojos altivos. Cuidado con este pecado, hermanos, porque nos lleva a la perdición a muchos. Y muchos han caído en esto. Muchos predicadores que en algún momento tuvieron un estatus, enseñaron, pero su altivez los ha llevado a que nadie los invite, a que nadie los tenga cerca y nadie ya quiere escuchar sus mensajes, porque han sido con altivez. Es decir, los ojos altivos se meten en el corazón del hombre. Es lamentable, pero es así. Cuando el corazón del hombre maquina, el mismo libro de Proverbios, capítulo 16, verso 18, dice, el corazón que maquina pensamiento inicuo. Es decir, cuando la persona se vuelve altiva, empieza a maquinar, no como ayudar al prójimo, sino que como poder destruir a los demás. La verdad, las cosas incomoda bastante las personas que a veces van a la iglesia y empiezan a señalar a sus hermanos con el dedo y empiezan a buscar el defecto, empiezan a buscar la falta. Eso es altivez y los condena. Y por eso, hermano, podemos mirar las iglesias medias vacías más que llenas, porque lamentablemente la altivez de muchos ha dejado que aquellos se pierdan, se vayan de la iglesia, es decir, por estar apuntándolo a los demás. Mire, Jesús contó una parábola, la parábola del fariseo, la cual el fariseo tenía una oración tremenda. Ustedes la saben más o menos, la oración que tenía, y le decía: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. ¿No es cierto? Mientras el publicano, ¿qué hacía? Pedía misericordia. Pero al final de esta parábola, dése cuenta lo que sucedió. Aquel hombre que estaba mirando con altivez reconoció que él no era nada sin Dios. Reconoció. Jesús termina diciéndole que el que se humilla, él lo ensalza. Es decir, tener ojos altivos significa saberlo todo. Y este pecado lo aleja de Dios, más que acercarlo, lo aleja. Es un pecado que no deja que la persona sea humilde, no lo deja. Por eso es que Lucas, el capítulo 18, dice: cualquiera que se ensalce, cualquiera que se levante, va a ser humillado. Ahora tenemos un segundo pecado que menciona el libro de Proverbios: la lengua mentirosa. Oiga, esto es complicado. Estamos comenzando un año y tenemos que aprender a decir la verdad. Hablábamos del perdón mientras estudiábamos en la escuela dominical. Y hablar verdad es pedir perdón. Y hablar verdad es sacar la mentira de nosotros, la mentira de la lengua que nos hable mentiras. Bendito el nombre del Señor. El cristiano se debe conocer no tan solo aquí, sino que se debe conocer en todo lugar como vive en la verdad. Es decir, usted conoce un cristiano cuando habla verdad, aquí, afuera, en la micro, en el trabajo, en todos lados, habla verdad. A veces vemos personas que uno habla de ellos bien porque donde los ve igual. Nunca calumnian, nunca hablan mal del hermano. Cuando se acerca a alguien y le dice: oye, ¿viste? Evita el conversar con ellos esa situación, más bien se refiere a otras cosas, porque en él hay verdad. Bendito el nombre del Señor. Es decir, este hombre, cuando lucha por la verdad, ¿no es cierto?, lucha sin tener temor a lo que le pueda costar, a lo que puedan decir de él, porque es un hombre verdadero. Por eso es que debemos huir de la mentira, ¿no es cierto? Si no, vamos a ser enemigos de Dios, porque el que dice que no es amigo de Dios es enemigo de él. Alabado sea el nombre del Señor.
Vosotros, dijo el Señor Jesucristo, vosotros, vuestro padre, a los mentirosos le dice, vuestro padre es el diablo, los trata mal, porque no, debe haber verdad en nuestros labios. A veces queremos mostrar lo que no somos, a veces queremos decir lo que no sabemos, y a veces hablamos de lo que no sabemos. Escuchamos a alguien que habló de otro y nosotros lo ponemos como un hecho y lo agrandamos y destruimos en vez de construir. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, mentimos cuando queremos ocultar algo también, ocultando la verdad para que no traigamos el problema encima. El problema es que el que dice mentira con frecuencia se las cree él mismo. Se cree sus mentiras él mismo. Hay que tener cuidado con estas cosas, con las cosas que decimos. Debemos aprender a cambiar nuestra actitud. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el libro de Mateo? Porque da la plenitud del corazón, habla la boca, de la plenitud del corazón, o sea, de lo que hay en el corazón, habla el hombre. Por eso es que no debe haber mentira, para que hablemos verdad. ¿Qué es lo tercero que aparece? Manos que derraman sangre inocente. Este texto, este pecado se lleva normalmente, se da en el mundo, es el que más se menciona de los pecados que abomina Jehová. Cuando hablamos de derramar sangre de inocente, pensamos en los crímenes, en los asesinatos, aunque a la verdad nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, pero también trata de las agresiones físicas, hermano. También. Hay muchos hombres que son buenos cuando están en la iglesia. Son muy buenos. Pero cuando están en casa no son tan buenos. Esposas agreden a sus esposos, o al revés, esposos agreden a su esposa. Es decir, hijos que son destruidos en los hogares. Dios odia, ¿no es cierto?, todas estas cosas, todos estos pecados que son, que tenemos que apartarlos de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. También, ¿no es cierto?, la Biblia y en los mandamientos dice no matarás, y tampoco habla de lo físico, sino que habla de lo espiritual, de lo moral, porque se destruyen las personas. Bendito es el nombre del Señor. El libro de Mateo dice, oíste que dijeron antes pasados no matarás, los antes pasados no matarás, y el que mate será condenado. Son manos que derraman sangre. A veces hablamos mal de un hermano, y estoy hablando de la iglesia, y lo destruimos. Espiritualmente ese hermano podrá llegar con ánimo de alabar al Señor, podrá llegar con ánimo de levantar las manos libremente. Si estamos hablando mal de él, yo sé que no es cosa que pase acá, pero debemos saberlo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que el tercer pecado dice manos que derraman sangre inocente. Es decir, nosotros tenemos que tener cuidado. Y el cuarto pecado dice el corazón que maquina pensamientos. Y si usted ve, todos estos pecados van entrelazados uno con el otro. Son las cosas que debemos evitar, debemos sacar, debemos ahuyentar de nosotros. El corazón que maquina pensamientos inicuos, dice el cuarto pecado. El que hace planes malvados, hace planes que no corresponden, ¿no es cierto? Es decir, el que le abre una ventana a Satanás, el diablo, ese hombre le abrió la ventana y el diablo va a hacer lo posible por destruirlo. Cuando Satanás siembra la semilla, por pequeña que sea, dentro del hombre, el hombre empieza a maquinar cosas y esas cosas son destructivas. Y el problema es que esta semilla, cuando echa raíces, esa persona es un caos ir a la iglesia, es un caos levantar las manos, no puede alabar al nombre de Dios libremente,
¿Por qué? Porque hay una raíz de amargura en su corazón. Ha entrado esa raíz de amargura, hermanos, y no podemos gozarnos en el Señor. A veces llegamos a la iglesia, pero traemos eso adentro, que hay que sacarlo, traemos eso que nos molesta, eso que no nos deja ser libres. Cuando hablaba de los esposos, de repente nosotros como matrimonio tenemos que apoyarnos en todo, sobre todo cuando sabemos que tenemos que ir a la casa del Señor, porque vamos a llegar libres para adorar y bendecir el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Porque la raíz de amargura, hermano, es tremenda. Es decir, ¿qué trae la raíz de amargura? Trae venganza. Es decir, Dios no se agrada de las personas que viven con corazones amargados. Y no hay palabras buenas en sus labios. Alabado es el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque esa raíz de amargura lo hace tener malas intenciones, lo hace, tienen resentimiento en sus vidas, en sus corazones, tienen odio, tienen envidia, tienen deseo de venganza, entre otras cosas. Sus sentimientos no son los mejores, por eso es que debemos evitar tener, que se críe esa raíz de amargura, evitar que el diablo pueda meterse en nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que tener cuidado, si toda la Biblia nos manda, que Salomón más adelante dice, guarda tu corazón, ¿por qué? Porque de él mana la vida. Mire, yo vivo ahí más legado al campo. Hay un macetero donde mi esposa puso un palto. Pero, ¿sabe que al lado salió una ortiga? Y la ortiga agarró más fuerza que el palto y el palto se está secando. O sea, metió una raíz que no era la que tenía que estar ahí. Y empezó a destruir lo que podía traer fruto. ¿Me explico? Entonces en el corazón del cristiano, si entra algo que no corresponde, va a opacar lo que sí debiera tener. El fruto de labios, fruto de espíritu, fruto para poder adorar el nombre del Señor. Por eso que Salomón dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora bien, ¿cómo podemos guardar el corazón? ¿Cómo podemos cuidarlo del mal? Guardando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Lo que significa obedecer a la palabra de Dios, guardar los mandamientos que el Señor nos pone. Bendito el nombre del Señor. Pablo tiene un consejo para esto. Ahí en Filipenses capítulo 4, verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Y aquí empezamos a añadir a lo que ya hemos hablado. Todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay, dice, virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Es decir, el consejo que nos da es el mismo que está entregándonos el Señor hoy día, que apartemos de nuestra vida todo lo que empañe la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, el quinto pecado, que los pies que se apresuran al mal, pies apresurados al mal. ¿A qué se refiere? A personas que viven con el deseo de hacer el mal, que pasan muchas veces por encima de los demás, no detienen su caminar, sino que pasan por sobre los demás. Bendito el nombre del Señor. Se aprovechan de la bondad de sus hermanos. Da pena que tantos cristianos hagan daño a sus hermanos. Debemos pedir a Dios que aparte de nosotros estas cosas que hacen mal a la iglesia, hermanos míos, debemos aprender a detenernos en algún momento para no pasar por encima de nuestros hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Es decir, aparte de estas cosas, hacen el mal y maquinan
todas las cosas del mundo. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué dice Pablo sobre esto ahí en el libro de Romanos capítulo 13? Andemos como de día. ¿Qué significa? Cuando uno camina de noche, es fácil tropezar, es fácil equivocarse, es fácil doblarse un pie. Por eso Pablo aconseja, andemos como de día, honestamente. Y aquí da un listado: no en glotonerías, borrachera, lujuria, lascivia, contienda, envidia. Y el versículo 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué significa revestido con la palabra del Señor? Vestido del Señor. Y no os proveáis para los vuestros deseos de la carne, dice la palabra del Señor. Es decir, Pablo nos aconseja que nos apartemos del mundo para que podamos vivir honestamente. Que nuestro pie no se desvíe, que nuestro pie no resbale del camino, que no pasemos por lugares que no debemos andar. Bendito el nombre del Señor. El sexto pecado dice, esto yo no sé si usted lo ha escuchado, testigo falso. Un testigo que difunde mentiras. Por eso no debemos hablar de algo que no hemos visto, porque eso es testificar en contra. No debemos hablar de lo que no hemos visto ni oído, porque esto puede acabar con la vida de una persona. Esto puede acabar con la vida de una persona. Dios odia el pecado, hermanos míos. Decía hace un momento atrás, ¿cuántos se han detenido? No van a la iglesia. Andan buscando una iglesia en la cual nadie les diga nada. Y esa iglesia no existe, no está. Porque si usted la encuentra, invítenme, a lo mejor yo me voy con usted. Pero ¿sabe qué me quiere decir la palabra? Que la iglesia que estamos armando, que estamos haciendo, porque eso estamos haciendo. Hace 13 años plantamos un arbolito y lo estamos regando todos juntos. Estamos aprendiendo todos juntos y queremos que la iglesia sea sana, que la iglesia crezca en misericordia, en verdad. Entonces todos juntos hagamos crecer la iglesia en la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿De qué nos sirve a veces tener llena la iglesia sin poder doctrinar desde los pequeños hasta los más grandes? Y no es que haya conformismo en mí, sino que tengo fe que Dios va a levantar una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia con conocimiento en el Evangelio, una iglesia que tenga interés por adorar a Cristo nuestro Señor. Bendito es el nombre del Señor. Por eso les decía, hay muchos que se han quedado por calumnia de sus propios hermanos. ¿Quién no dice algo de uno del otro? Eso olvidémoslo, jamás lo hagamos, hermanos míos. Es decir, cuando alguien venga, no lo escuche, no lo escuche. En vez de escucharlo, anímalo a seguir adelante, ora con él, oremos con él. Un hermano una vez predicó, cuando alguien te trae basura, anda con una bolsa, le echáis en la bolsa la basura y la botáis. No la desparramemos por sobre los demás. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que es necesario, hermanos míos, que nosotros entendamos estos dos últimos que creo que son los más potentes, ser falso testigo. Decir, este dijo, yo lo oí y nunca lo oyó. Este dijo esto, mentira del diablo. Alabado es el nombre del Señor. Oremos los unos por los otros y esto nos va a llevar adelante. Es decir, creo que el sexto pecado es algo importante. También el séptimo. Esta es otra cosa. Causar discordia entre los hermanos. He hablado desde el primero hasta acá. Por eso les decía, todos se entrelazan. El uno con el otro. Qué tremendo, hermanos, cuando el diablo nos mete eso y hablamos de nuestros hermanos. Es tremendo. ¿Sabe que eso causa discordia? Causa discordia dentro de la iglesia. Se destruyen las iglesias. De los 7 pecados que he enumerado en el libro, o que están enumerados en el libro de Proverbios, este es uno
que no solo el Señor odia, sino detecta. Es detestable ante la presencia del pecado. Este pecado, hermanos míos, se relaciona mucho con la lengua, con lo que decimos. Y si habláramos de la lengua, nos fuéramos al libro de Santiago, es tremendo como nos mueve aquel versículo en Santiago, ¿no es cierto? Pero el libro de Proverbios también dice algo sobre esto. Dice el versículo 18, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es decir, el que causa discordia tiene que saber que es igual que tener una metralleta en sus manos. Suena un poco raro, pero es verdad. Una metralleta, una pistola mata, pero la lengua también a veces mata. Y a veces es muy difícil que la persona se pueda recuperar. Mi esposa estaba enseñando en la hija del rey, yo estaba acá, y oía cuando tomó una hoja de papel y se la pasó a una hermana y le dijo: ahí, véala, ahora dóblela, ahora amúñela, ahora amúñela bien. Ya le dijo: ¿y ahora qué hago? Ábrala. Abrió la hoja. Ahora la pregunta es: ¿volverá a quedar igual? ¿Estiradita como estaba? Eso es cuando uno con la lengua daña a su prójimo. El daño es irreparable. Muchas veces ya prácticamente se van, no quieren estar. Bendito el nombre del Señor. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y dice: y el que ama y el que la ama, es decir, el que ama esto, comerá de sus frutos. El que ama esto comerá de sus frutos. Es decir, si nosotros hablamos de otros, otros van a hablar de nosotros. ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos por este tema? ¿Cuántos ministerios terminados han tenido que cerrar sus iglesias? ¿Cuántos destruidos? ¿Cuántas personas han sido lastimadas? Yo creo que si usted se pregunta, usted ha sido lastimado. Yo he sido lastimado. Es por eso que hoy día el mensaje es que nosotros, cuando venga algo de lo que hemos estudiado hoy día, digamos no, digamos sí a la palabra de Dios, sí a la adoración, sí a Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que, hermanos míos, habla de la lengua, porque a causa de muchos que le prestan la lengua a Satanás, ¿es verdad eso? Para sembrar discordia entre los hermanos, porque el diablo le encanta. ¿Sabe que lo que le encanta es causar divisiones? Divisiones en la iglesia. Pero nosotros debemos permanecer unidos. Miren lo que dijo Cristo sobre esto. Mateo capítulo 12, verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, es decir, está hablando cuando estaba con los discípulos, él dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso es que nosotros debemos unirnos cada día más, porque esta iglesia tiene que avanzar unida, tiene que llegar al fin de año con la ayuda del Señor unida, para poder celebrar juntos un año más, si Cristo no viene antes. Alabado es el nombre del Señor. Concluyo. Lo que significa, hermanos, que la destrucción en el hogar comienza por lo que decimos. Entienda bien esto. La destrucción comienza en el hogar por lo que decimos. A veces ponemos el mantel lindo, ponemos la buena mesa, el buen asado, y empezamos a hablar. Y a veces sentamos al medio de la mesa a un hermano o a una hermana y le damos. Alabado es el nombre del Señor. Por eso que hermanos míos, la destrucción en el hogar comienza con lo que decimos. Porque después de hablar de los hermanos,
¿Querrán tus hijos ir a la iglesia? ¿Tu esposo que no va a la iglesia querrá ir o tu esposa? Difícilmente. Más problemas tenía en el mundo. Menos problemas tenía en el mundo, quiero decir. Allá no se pela tanto a veces. Discúlpenme. El conflicto en la iglesia comienza por lo que decimos. A veces nos ponemos a decir cosas que no debemos en la iglesia. Y se destruye. Bendito el nombre del Señor. Nuestra oración, hermanos míos, debe ser libre de todo mal. Nuestra oración debe ser limpia para que llegue a la presencia de Dios, para que Él responda lo que nosotros le pedimos. Bendito el nombre del Señor. Sé que no vamos a terminar danzando, porque estos 7 pecados, los que anuncia el libro de Salomón, son los pecados que desagradan a Dios, y que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca para poder vencerlos, para poder retirarlos. Y si no estaba, gloria a Dios. Y si estaba, que se vaya y seamos libres. Alabado es el nombre del Señor. Bendecido el nombre del Señor. ¿Escuchó bien cuáles eran? ¿Verdad? Ojos altivos, fuera. Lengua mentirosa, fuera. Las manos derramadoras de sangre, fuera. Bendito el nombre del Señor. El corazón que camina, que maquina pensamientos inicuos, fuera. Los pies presurosos al mal, fuera. Los testigos falsos que hablan mentiras, fuera. Los que siembran discordia, fuera, en el nombre del Señor. Póngase en pie en la iglesia.